Catecismo de la Iglesia Católica, del 751 al 757. La Iglesia en el designio de Dios. Los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra iglesia, eclesia, del griego eka kalein, llamar fuera, significa convocación. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí mismo el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convocó a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriaki, del que se deriva la palabra Church en inglés y Kirache en alemán, significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local, a toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables. De hecho, la iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esa manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque sus pastores humanos, quien es gobierne las ovejas, sin embargo en Cristo mismo, el que sin cesar los guía y las alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desechan los constructores, pero que se convierte en la piedra angular. Y los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón,
la compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios. Esta ciudad santa, arreglada como su esposa, embellecida por su esposo. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Cristo. La amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar.